La mayoría de las personas habla como si las palabras fueran aire, como si decir algo no tuviera peso, como si repetir una frase 1000 veces no la convirtiera en una estructura interna. Pero hay algo que Florence Scovel Shinn entendió con una claridad inquietante. El ser humano no usa la palabra solo para comunicarse, la usa para establecer leyes invisibles que luego su propia mente se encarga de cumplir. No son leyes escritas en ningún sitio, no aparecen en libros ni en contratos, se escriben en el subconsciente, que no discute, no ironiza y no interpreta, ejecuta. Si algo se repite con suficiente convicción emocional, el subconsciente no pregunta si es verdad, lo asume como instrucción. Por eso Florence insistía en observar el lenguaje con una atención casi quirúrgica, porque sabía que cada frase repetida termina creando un marco, y ese marco no solo condiciona cómo interpretas la vida, sino qué posibilidades percibes como reales y cuáles ni siquiera contemplas. Ella contaba una historia aparentemente trivial pero profundamente reveladora. Una mujer afirmaba todos los días que siempre perdía el autobús justo cuando estaba llegando. Su hija, en cambio, repetía con la misma naturalidad que siempre llegaba a tiempo. Durante años, la escena se repitió con una precisión casi absurda. La madre lo perdía, la hija lo tomaba sin problema. No porque el mundo tuviera preferencias, ni porque una tuviera más suerte que la otra, sino porque cada una había establecido una ley interna distinta con sus palabras. Aquí aparece una idea difícil de aceptar. Muchas cosas de las que llamamos mala suerte, destino o casualidad no son eventos externos caprichosos, sino consecuencias internas prolongadas. Frases que empezaron como comentarios inocentes y terminaron convirtiéndose en sentencias no cuestionadas. Cuando alguien dice todo me sale mal, no está describiendo una racha, está defendiendo una identidad operativa. Y a partir de ahí, su atención se entrena para detectar fallos, su cuerpo reacciona con anticipación defensiva y sus decisiones se ajustan a esa expectativa. No porque la vida sea cruel, sino porque la mente necesita coherencia entre lo que cree y lo que experimenta. Flores no hablaba de palabras como símbolos mágicos, hablaba de palabras como estados mentales sostenidos. Cada frase repetida crea una vibración interna, una forma de estar en el mundo, y esa forma de estar filtra lo que ves, lo que esperas y lo que permites. Por esto decía algo tan radical como simple. Por tu palabra te creas a ti mismo leyes. Y una vez que una ley está instaurada en el subconsciente, la vida empieza a organizarse alrededor de ella con una fidelidad casi matemática. Lo inquietante no es que esto sea verdad. Lo inquietante es lo poco conscientes que somos de las leyes que ya hemos firmado sin leer la letra pequeña. Frases heredadas, frases aprendidas, frases repetidas en momentos de cansancio, de miedo o de resignación. Palabras que se dicen para aliviar pero que acaban delimitando. La palabra no describe la vida, la dirige. Una vez que una ley interna se ha instaurado a través de la palabra, no se queda quieta. Empieza a buscar confirmación. Y aquí es donde la mente humana hace algo curioso. Desplaza el poder hacia afuera. Cuando una persona no confía en su propia dirección interna, suele buscar garantías externas. Objetos, rituales, señales, pequeños gestos que le den esa sensación de control. No porque sean irracionales, sino porque alivian la incertidumbre. Florence observó esto con mucha lucidez. La superstición no nace de la ignorancia, nace del miedo a asumir dónde reside realmente el poder. Ella explicaba que los amuletos, los rituales o los símbolos de la buena suerte no tienen poder por sí mismos. Funcionan únicamente porque generan un estado mental concreto, optimismo, expectativa positiva, relajación, y ese estado, al asentarse en el subconsciente, abre posibilidades. El problema aparece cuando una persona empieza a delegar su seguridad interior en algo externo, cuando cree que si pierde el objeto, pierde la protección. Ahí la superstición deja de ser un apoyo psicológico y se convierte en una fuente de dependencia y ansiedad. Florence relataba casos de personas que comenzaron a experimentar bloqueos justo después de haber entregado su confianza a símbolos externos, olvidando su propia capacidad de alinearse internamente. No porque esos objetos fueran negativos, sino porque habían desplazado el centro,
Habían olvidado que no existen dos fuerzas operando en la vida, una benévola y otra adversa. Para Florence, esa división es la raíz del miedo. Creer que existe un poder en el mal es lo que mantiene viva la aprensión. Ella misma lo vivió en carne propia. Durante años arrastró una expectativa silenciosa de decepción. Cada vez que algo bueno aparecía, algo dentro de ella se tensaba, como si esperara el golpe inevitable. No lo decía en voz alta, pero lo sostenía internamente. Y la vida, fiel a esa ley no declarada, encontraba siempre la forma de cumplirla. El cambio no vino de controlar los resultados, sino de corregir la ley interna. Florence decidió afirmar con sobriedad y constancia que solo existía una fuerza operando en su vida, y que esa fuerza no traía desilusiones, sino regalos. Y a partir de ahí comenzaron a aparecer experiencias inesperadamente favorables. Hay una escena en el libro que refleja esta situación. Una amiga suya tenía un miedo profundo a pasar por debajo de una escalera. Para ella, ese gesto era sinónimo directo de mala suerte. Un día necesitaba acceder a una caja fuerte, pero una escalera bloqueaba el paso. El miedo fue tan intenso que se marchó sin conseguir lo que necesitaba. Más tarde recordó las palabras de Florence: no hay dos fuerzas, y nada tiene poder sobre ti, salvo aquello a lo que se lo otorgas. Volvió, pasó por debajo de la escalera, y al hacerlo rompió la ley que había creado con su miedo. Cuando entró, la escalera ya no estaba, no como un acto mágico, sino como una consecuencia lógica. Al abandonar la aprensión, el motivo de esa aprensión desapareció. Florence llamaba esto la ley de la no resistencia. Aquello a lo que temes y evitas se refuerza. Aquello que enfrentas sin miedo pierde sustancia. El miedo no protege, construye obstáculos, y cuanto más intentas esquivarlos, más sólidos se vuelven. Desde esta perspectiva, muchas dificultades no persisten porque sean reales, sino porque están sostenidas por una expectativa interna constante. La mente, al resistirse, les da forma. Al dejar de resistirse, las disuelve. Florence afirmaba algo que parece casi místico, pero es profundamente psicológico. Fuerzas invisibles actúan a través del ser humano, que tira de los hilos sin darse cuenta, y es la vibración de las palabras, las dichas y las no dichas, las que determina qué tipo de experiencias se activan. No es la vida la que te castiga, es la mente la que ejecuta, y mientras alguien siga creyendo que el peligro está fuera, seguirá reaccionando como si estuviera rodeado de amenazas. Cuando entiende que el poder nunca estuvo afuera, algo se relaja, y cuando eso se relaja, la vida empieza a organizarse sin fricción. Cuando una ley interna se sostiene durante demasiado tiempo, termina buscando una salida. Y si no la encuentra en la palabra o en la conciencia, la encuentra en el cuerpo y en la vida. Florence afirma que el cuerpo no inicia los conflictos, los expresa. Es el último eslabón de una cadena que empezó mucho antes, en el pensamiento y en la emoción. Para ella, hablar del cuerpo sin mirar la mente era quedarse en la superficie. Decía que toda enfermedad es, en algún nivel, la cristalización de un conflicto interno no resuelto. El cuerpo habla cuando la mente ha callado demasiado tiempo lo que no quería mirar. Florence contaba la historia de una mujer que había desarrollado una grave enfermedad de la piel. Los médicos la consideraban incurable. El tratamiento no funcionaba y el deterioro avanzaba. Poco antes, esta mujer había vivido un episodio que pasó desapercibido para todos, menos para ella. Tras un éxito profesional importante, perdió un contrato debido a la envidia de una persona. El resentimiento se instaló de forma silenciosa. No gritó, no explotó, se quedó dentro. Ese resentimiento no se expresó con palabras, pero se sostuvo con pensamiento. Y el cuerpo, fiel ejecutor de las leyes internas, empezó a manifestarlo. La curación no llegó cuando intentó luchar contra la enfermedad, sino cuando dejó de luchar contra la persona. Una noche, agotada, eligió algo distinto: bendecir, no como gesto moral, sino como liberación interna. Decidió no seguir cargando con el rencor. A los pocos días, la enfermedad desapareció. Fue una limpieza interna que ya no necesitaba expresión física. Florence afirmaba que no se trata de preguntar qué tiene una persona, sino contra quién está. El resentimiento, la crítica constante, la hostilidad sostenida son algunas de las causas más frecuentes de la desarmonía física y emocional.
El cuerpo no ataca, traduce. Desde esta perspectiva, muchos conflictos externos funcionan del mismo modo. Relaciones tensas, bloqueos profesionales, enfrentamientos repetidos. No porque el mundo esté en contra, sino porque la mente está en guerra. Y mientras esa guerra continúe dentro, la vida encontrará la forma de representarla fuera. Florence insistía mucho en vigilar el lenguaje cotidiano, incluso el más aparentemente inocente. Conversaciones llenas de queja, de enfermedad, de fracaso compartido, ya que cada palabra pronunciada refuerza una vibración interna. Ella hablaba de una amiga que solía invitarla a encuentros donde todo giraba alrededor de pérdidas y desgracias. Florence dejó de acudir. Sabía que cada palabra es una semilla, y que no todas las semillas merecen ser plantadas. Un antiguo refrán, que ella recupera, dice que la palabra debería usarse solo para 3 cosas: curar, bendecir y prosperar, porque aquello que deseas para otros lo estás afirmando para ti. Aquello que criticas lo refuerzas. La mente no distingue destinatarios cuando ejecuta una orden emocional. Esto se ve con claridad en una historia que Florence relata sobre un hombre que acudió a ella desesperado por su negocio. Sentía que su competencia era más fuerte, más preparada, más avanzada. Vivía en tensión constante, comparándose, criticando, resistiendo. Florence no le dijo ni que luchara más ni que se defendiera. Le dijo que limpiara su mente de toda crítica hacia su rival y que lo bendijera sinceramente. Cuando lo hizo, algo cambió. No en el otro, sino en él. Y desde ese nuevo estado interno la vida se reorganizó de una forma casi absurda. La maquinaria del competidor falló y él consiguió la venta sin esfuerzo. No porque el otro fuera castigado, sino porque al desaparecer la resistencia, desapareció el conflicto. Florence cierra este capítulo con una enseñanza que presenta como estrategia interior. Ama a tus enemigos, bendice a quienes te maldicen, porque la buena voluntad crea una protección invisible. Donde no hay guerra interna, no hay ataque externo que pueda sostenerse. Ella lo expresa de una forma muy clara. No tenemos enemigos fuera cuando dejamos de tenerlos dentro. La paz no llega cuando todo se ordena, sino cuando dejamos de luchar contra lo que ya es. El poder de la palabra no está en lo que dices en voz alta, sino en lo que sostienes dentro cuando nadie te escucha. Cada pensamiento es una orden, cada emoción una dirección, y cada palabra es una semilla que tarde o temprano dará fruto.